Hola, ¿cómo están? Soy un servidor aquí para compartirle un tema muy importante, exclusivamente para toda persona que tiene la fe cristiana. No importa cuántos años tenga usted en la fe, lo importante es lo que en este mensaje usted va a aprender. Al final de esto usted va a tomar una decisión nueva y va a vivir una nueva experiencia real en su vida en la relación contigo y con el Padre Celestial. Quiero que preste mucha atención. El tema de este mensaje es usando correctamente la palabra de Dios. Para eso voy a hacer una ilustración. Tome mucha atención. Hay distintas formas de aprender. Usted debe saber, ¿no? Todos tienen una inteligencia diferente y la forma que aprendemos es muy diferente. Pero se puede clasificar el aprendizaje en clasificarlo y cuál de los aprendizajes serán mejores y cuáles serán peores. Hemos clasificado y les vamos a exponer en este momento. Si nosotros basamos nuestro aprendizaje mirando imágenes, gráficos, escuchando palabras, leyendo, escribiendo, haciendo preguntas y respuestas, déjame decirle que el máximo de aprendizaje que usted va a recordar, que le va a quedar grabado, es el 30% de todo lo que ha aprendido. Leyendo usted retiene el 10% de todo lo que ha leído. Escuchando palabras usted retiene el 20% de todo lo que ha leído. Mirando fotos, imágenes, gráficos, usted retiene el 30% de lo que ha aprendido. Quiero decirle que el aprendizaje basado en lectura, en escuchar, en mirar, en escribir, haciendo preguntas y respuestas, este aprendizaje, señores, es muy pobre, lo diría yo, porque el máximo que usted puede retener es el 30%. Si te das cuenta, en los colegios, en las universidades, el aprendizaje está basado en su mayoría en que tú escuches palabras, en que escuches al profesor, al expositor, te sientes, escuches, mires las imágenes, las explicaciones, escribas, tomas tu examen. Ese tipo de aprendizaje estamos revisando que lo máximo que puedes retener es el 30% de todo lo que has aprendido. Luego de allí, si alguien te pregunta algo, tú no sabes, no te acuerdas. Ahora, el otro tipo de aprendizaje, donde retienes el 90% de lo que has aprendido, es en la vida real, haciendo la cosa real. Otra forma es haciendo una simulación, simulando como si fuera una experiencia real. Haciéndolo en la vida real y simulando algo como si fuera en la vida real. Esas dos formas te dan a retener el 90% de lo que has aprendido. Ahora, si hacemos un contraste, el sistema de educación a nivel mundial está muy lento, donde demoras 10 para terminar tu secundaria, para la primaria, 6 años, la secundaria, 5 años, la universidad, 7 años más, 5 años más. Es muy extenso el aprendizaje porque está basado en leer, escribir, escuchar, mirar, haciendo preguntas y respuestas. Está basado en su mayoría de eso. Si hay prácticas, lo hacen una práctica muy superficial y no tiene nada simulado a la vida real. Es por eso que la educación y el aprendizaje están muy lentos, señores. Pero si nosotros, saliendo de la universidad, nos ponemos a practicar, nos damos cuenta que practicando, que haciendo una simulación, que haciendo las cosas en la vida real, se aprende más rápido. Si nuestro sistema de educación estaría basada en la práctica real, en la simulación, nosotros no necesitaríamos tantos años para aprender. En conclusión, tenemos un aprendizaje muy lento.
¿Y eso qué tiene que ver con la fe cristiana? Usted me preguntará, ¿qué tiene que ver eso? Yo le voy a decir que estamos usando de una forma incorrecta la palabra de Dios. ¿De qué manera? Usted me preguntará. Primero, vamos a dar una lectura aquí en el libro de Juan 6:63, donde nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. En otra versión dice: solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos no logran nada, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Una última versión dice: el Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver en eso, las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Es el mismo versículo en 3 versiones distintas. Lo que yo quiero decirte, amigo, es algo muy importante. Aquí nos dice que la palabra de Dios son dos cosas: espíritu y vida. Espíritu y vida son dos cosas. ¿Qué es la palabra de Dios? Espíritu y vida. A ver, tú repítelo. ¿Qué es la palabra de Dios? Espíritu y vida. Ok. Pero sin embargo, nosotros, la mayoría de las personas que tienen la fe cristiana, que son cristianos, estamos usando la palabra de Dios de una forma incorrecta. La usamos como si fuera un libro. Y aquí no dice que la palabra de Dios sea un libro. Aquí dice que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Cosas muy distintas. ¿Y cuál es el gran error que yo quiero que tomes en cuenta y que cambies de actitud? Es que ya dejes de usar la palabra de Dios como un libro común y le comiences a dar un uso correcto. A un libro común, ¿cómo lo usamos? Damos una lectura diaria, compartimos algunos mensajes que nos parece importante compartir con otros, hacemos algunas cosas que podemos aplicar a nuestra vida real de lo que nos dice el libro, porque no aplicamos todo lo que dice el libro, por falta de tiempo, tal vez por falta de que no tienes los materiales que te pide el libro, por falta de dinero, lo que sea, pero lo que sí puedes aplicar lo aplicas, porque el mensaje de todos los libros, bueno, tenemos que, procuramos hacerlo, vivirlo, pero no vivimos todo lo que nos dice el libro. Y si te das cuenta, agarras tu Biblia y le das el mismo uso a la Biblia, lo leemos todos los días, compartimos algunos mensajes que hemos aprendido de la Biblia y aplicamos algunas cosas que dice la Biblia, porque no practicamos todo. Si tú me dices que tú haces todo lo que dice la Biblia, estarías mintiendo. Practicamos lo que podemos. Ok. ¿No te das cuenta que estás dando el mismo uso que le das a cualquier otro libro? Estás usando la palabra de Dios como si fuera un libro común. Y la palabra de Dios no fue creado para ser un libro común. Por eso nuestro avance está basado en la lectura, en compartir. Y hemos visto que ese tipo de aprendizaje es un aprendizaje muy lento. No sé cuántos años más piensas estar en la fe cristiana y no avanzar en su persona, en su crecimiento espiritual. No sé cuántos años más usted quiere seguir este mismo rumbo, ya sabiendo que es un aprendizaje muy lento. Vemos muchas personas que tienen años y años y años y años en la iglesia, en la fe cristiana, y su vida no cambia, no mejora en forma rápida, lo hace muy lento, tienen que pasar años y apenas logran algo. No sé si tú anhelarías vivir o disfrutar esas promesas que están en la Biblia. No sé si tú anhelas eso. Pero si tú anhelas disfrutar esas promesas que están en la Biblia en forma real, yo quiero invitarte
a que dejes de la Biblia, de usarlo como un libro, y comiences a usarlo de la forma correcta, como es, espíritu y vida. Entonces, este momento te voy a explicar cómo vas a hacer el uso de la palabra de Dios a forma de espíritu y vida, en la forma correcta. A ver, lo primero que usted va a hacer, tiene que entender que la palabra es espíritu. Y lo espiritual se relaciona con lo actual. ¿Es así o no es así? Lo material con lo material. Si nosotros queremos relacionarnos con el espíritu de la palabra, nosotros necesitamos ser espíritu porque nosotros somos carne. Y eso es un conflicto enorme por la razón de que no podemos encontrarnos con el espíritu de la palabra. Entonces nosotros tenemos que entrar en la dimensión del espíritu para recién allí conectarnos con el espíritu de la palabra. Nosotros somos carne, pero también somos espíritu. Solo que nuestro espíritu no tiene el control de nuestra vida. Lo que controla nuestra vida son nuestros pensamientos, nuestra rutina de vida, nuestro trabajo, nuestra vida carnal y material domina más en nosotros. En conclusión, nuestra carne domina más que nuestro espíritu. Pero para conectarnos con el espíritu de la palabra, nuestro espíritu debe dominar a la carne. Cuando tu espíritu toma el control de tu ser, entonces ya estás dentro de la dimensión espiritual. ¿Y cómo voy a entrar en la dimensión del espíritu? Me preguntarás tú. Y yo quiero decirte que no necesitas exclusivamente, qué sé yo, cortarte las venas, ¿no? Matar la carne. Mira, la forma de entrar en la dimensión del espíritu no es que te concentres en una forma mística y que al final tu espíritu salga de tu cuerpo. No se refiere a eso. Entrar en la dimensión del espíritu es que tiene que morir tu carne para que tu espíritu gobierne tu ser. A eso se refiere. Tiene que morir tu carne, tus pasiones humanas, y dejar que tu espíritu tome el control de tu ser. Eso es entrar en la dimensión del espíritu, y la única forma es matando a la carne. ¿Y cómo matamos a la carne? No necesitas cortarte las venas, tirarte de un puente de cabeza, nada de eso. La carne se lo mata negándonos a nosotros mismos, negándose a sí mismo. Es la única forma, y la Biblia lo dice: el que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Tenemos que negarnos a nuestros derechos, a nuestros gustos, a nuestros placeres, a toda cosa que nos impida hacer lo que Dios nos dice. Hay veces tienes que arriesgar tu trabajo, tu vida, tu salud. Tienes que arriesgar tu relación familiar, tu relación con tus amigos. Tienes que poner en riesgo muchas cosas. Y ser capaz de hacer esas cosas es negarte a ti mismo. Si tú tienes derecho de, no sé, de tomarte un vaso de bebida, de vino, porque tal vez tengas derecho de hacerlo, pero si es necesario no hacerlo, aunque tengas derecho de hacerlo, eso es negarte a ti mismo. O sea, olvidar tus derechos por hacerlo algo que Dios quiere que hagas. No sé, a veces necesitas dejar un trabajo que no te deja crecer y te está reteniendo. Tal vez hacer algo que Dios te dice te pone en riesgo que pierdas tu puesto, ya sea en la iglesia, ya sea en tu trabajo. No sé, todo tiene un riesgo, y poder cruzar ese riesgo es negarse a sí mismo. Te niegas a ti mismo, a tus derechos, a tus gustos, a tus placeres, por hacer lo que Dios te dice. Estás matando a la carne.
Y cuando matas a la carne, ya has entrado a la dimensión espiritual y allí te estás recién conectando con el espíritu de la palabra. Esa es la forma correcta, señores, de usar la palabra de Dios. Primero conectarse con el espíritu de la palabra. ¿Cómo? Matando nuestra carne, negándose a sí mismo. Luego vas a ver que esa conexión con el espíritu de la palabra va a afectar tu vida real. Y las cosas van a ser muy distintas a los que has vivido hasta el día de hoy. Ahora para terminar, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo puedo aplicar este conocimiento en la vida real? Escúchame. Si de verdad quieres tener una experiencia real o quieres disfrutar de esos hermosos versículos, esas hermosas promesas que están en la Biblia, que solamente lo anhelamos, ¿no? Qué hermoso, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de vida, que tendrás, se alargarán los años de tu vida, que la prosperidad, que la salud nunca te va a faltar, que Dios sobreabundará. Cuántas promesas que nosotros anhelamos, pero en la vida real no vivimos. Si de verdad quieres tener una experiencia distinta, aplica este consejo que te voy a exponer en este momento, mi querido amigo, hermano o hermana. Lo primero que vas a hacer es dar una lectura como si fuera un libro común, claro. No hay otra, hay que empezar así, ¿no? Bueno, ya. Das una lectura mientras estás leyendo allí y Jesús caminaba con su pie sobre las aguas. Un ejemplo, entonces, tú mientras sigues leyendo te encuentras de repente con un versículo que te llama la atención. Hay un versículo que en plena lectura te llama la atención y tú dices, wow, este versículo justo es lo que hacía falta. Este versículo lo tengo que enseñar a mi primo, lo tengo que enseñar a mi cuñado, lo tengo que enseñar a tal persona, al tal hermano que está andando mal en esto. Este versículo es exclusivamente para él y tú captas ese versículo, pero tu intención es enseñarlo, es confrontar a alguien con ese versículo. Pero déjame decirte, en ese instante donde te llama la atención un versículo bíblico, no es para que pienses en las demás personas. Olvídate de tus familiares, olvídate de tus amigos, de tus hermanos en Cristo, olvídate de ellos. La palabra de Dios te está hablando a ti. Ese momento, ¿por qué te despierta la atención? No es porque el versículo sea bonito, te despierta la atención porque el espíritu de la palabra te está haciendo un llamado en ese instante, te está diciendo, hey, quédate aquí, no sigas más, quédate aquí. Profundiza este versículo. Quiero que te conectes con el espíritu de este versículo. El espíritu de la palabra te está haciendo un llamado en ese instante y te está invitando a que tú puedas conectarte en espíritu con el espíritu de esa palabra. Por eso cuando leemos la Biblia, a veces hay versículos que nos emocionan. No es para emocionarnos, es para conectarnos con ese espíritu de la palabra. Es una invitación. Entonces lo que tienes que hacer es conectarte con el espíritu de la palabra. Entonces la manera, hemos dicho que tiene que morir nuestra carne para poder conectarnos con el espíritu de esa palabra. Presta mucha atención. Toda promesa que está escrita en la Biblia tiene requisitos para que puedas disfrutar esa promesa. No pienses que la promesa lo recibes gratis. Necesitas aplicar algunas cosas que no has estado haciendo. Entonces, en el versículo que te emociona, que te toca, que te admira, que te impresiona, búscale cuáles son sus requisitos. Y si en caso no puedes encontrar los requisitos, busca ayuda de un líder, de un pastor, pero no te quedes sin encontrar cuáles son los requisitos para alcanzar esa promesa que te ha llamado la atención.
Si el espíritu de la palabra te está invitando, entonces profundiza y busca cuáles son los requisitos. Recuerda, esa palabra es para ti, no es para tu cuñado, no es para nadie más, es para ti. Profundiza cuáles son los requisitos de esa promesa, cuáles son. Entonces, una vez que lo encuentras cuáles son los requisitos de esa palabra. Simplemente haz lo que te piden esos requisitos. Y si por hacer esos requisitos tienes que poner en riesgo muchas cosas de tu vida personal, si te cuesta bastante hacer lo que dice ese versículo, es que de verdad es necesario que mates a tu carne, que te niegues a ti mismo. Así te cueste la vida, tienes que hacerlo. ¿Quieres una verdadera conexión con el espíritu de esa palabra? Hazlo. No sé, de repente el versículo te dice, no hablarás falsos testimonios, ¿no? Que tú puedas inventar cosas para que cuentes a otras personas, para que se admiren de ti. Hay veces eso es un hábito que tenemos muchas personas y la Biblia te dice que no lo hagas. Y hay veces no es fácil hacer eso. Lo puedes dejar de hacer unos días, pero luego te caes en lo mismo. Exageras algo que cuentas. En la vida real, cuando tú quieres aplicar los requisitos de ese versículo, no es de la noche a la mañana. La mayoría de veces demora semanas, meses, años para que tú puedas vivir al 100% y cumplir con esos requisitos de la palabra de Dios. A mí me lleva mucho tiempo. No sé cuánto tiempo te lleve a ti, pero déjame decirte, en ese camino, en ese transcurso, tú siempre tienes que recuerda que todo es con el espíritu de la palabra. No, la carne no tiene nada que ver en eso. No lo vas a hacer con tus fuerzas. Porque la Biblia te dice no hagas esto, no lo vas a hacer con tus fuerzas. Tienes que orar, orar, orar. Ya tienes un motivo por la que orar. Y persistir en esa oración, Señor, quiero lograr esto, como dice tu palabra, así quiero vivirlo. Y si es necesario detallar, Señor, yo miento mucho, quiero dejar de mentir. Hasta que no pierdas esa costumbre de mentir, tu oración tiene que ser constante, 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 constante. Y no importa cuánto tiempo demores, tú sigue perseverando en oración, sigue batallando espiritualmente con la oración y con la fuerza de Dios hasta que en tu vida real veas los resultados. Pero no te desanimes el tiempo. Déjame decirte que en el camino, hasta que tú puedas aplicar cabalmente lo que dice ese versículo, en el camino tú vas a vivir nuevas experiencias con Dios. Si tú te has atrevido a hacer lo que dice la Biblia, te estás atreviendo a hacer algo que nunca has hecho en tu vida. Y como estás haciendo algo que nunca has hecho, entonces van a suceder experiencias que nunca has vivido. Vas a conocer a Dios en una forma muy distinta a la que has conocido el día de hoy, a la que te han contado, las maravillas que has escuchado que Dios hizo con tal persona. Tú vas a vivir tu propia experiencia con Dios. Vas a conocer a Dios de una forma que nunca lo has conocido, de una manera que nunca te has imaginado, en vida real, en forma real, en experiencia real. Y desde allí tú nunca vas a dudar de la existencia de Dios. Vas a vivir de milagro tras milagro. Cada día va a ser un milagro nuevo. Cada día Dios va a abrir tu mente. Cada día va a haber una experiencia nueva. Cosas que no has esperado van a suceder. Porque ya estás conectado con el Espíritu de la Palabra. Y eso va a ser, mi querido hermano, amigo, una experiencia totalmente sobrenatural. No necesariamente necesitas terminar el proceso. En el proceso vas a conocer a Dios de formas diferentes. Y eso es una maravilla.
Eso es increíble, eso no es increíble, es emocionante poder tener una experiencia con Dios que nunca lo has tenido. En el proceso lo vas a vivir. Si te atreves a conectarte con el Espíritu de la Palabra, ten en cuenta que vas a entrar a una nueva experiencia. Te invito a usar de forma correcta la palabra de Dios. Te invito a profundizar en la palabra que te capta la atención, a aplicarlo en tu vida con oración, ayuno, búsqueda, con las fuerzas de Dios. Y te invito a disfrutar toda esa experiencia que se vive cuando tú persigues cumplir una palabra de Dios. Tal vez va a haber luchas, pero vas a encontrar más fuerzas que luchas. Tal vez vas a encontrar aprietos, pero Dios te va a sorprender con una solución. No sé qué puedas vivir. Vas a vivir una experiencia sobrenatural más allá de lo humano. Solo en el transcurso vas a vivir maravillado porque te has atrevido a no pasar ese versículo y seguir leyendo como un libro. Te has atrevido a meterte en vida real. Por atreverte a hacer eso, vas a conocer a un Dios distinto, a un Dios no de letras, sino a un Dios real que se manifiesta en tu vida. Entonces, amigo, yo te animo, deja ya de usar la Biblia como un libro. Deja. Ya conoces la verdad. Pero lo que más es importante aquí es que cuando tú, gracias a la ayuda de Dios, a la fuerza de Dios, a tu persistencia en la oración, gracias a todo eso, ya estés viviendo cabalmente lo que dice ese versículo, entonces en forma real tú vas a disfrutar de esa promesa de la Biblia. Pero muy aparte de la promesa que todos anhelamos, algo muy importante va a suceder. Es que cuando tú compartas un mensaje sobre el tema que tú estás viviendo, va a suceder algo sorprendente. Esa palabra que tú compartes tiene autoridad porque lo has hecho carne en ti. Tiene autoridad para romper todo esquema mental de las personas que oyen. Los mensajes que tú compartes ya no van a ser una forma tradicional de enseñar. No importa de qué manera lo hables, pero esa palabra va a tocar el espíritu de las personas, que tiene esa autoridad. Si te das cuenta, en la Biblia la palabra es espíritu, pero cuando tú lo hablas, la palabra es espíritu y es carne. Tienen dos poderes que se han juntado. En ti la palabra se ha materializado, pero el espíritu y el poder del espíritu y la palabra también. Entonces cuando tú, que vives esa experiencia con Dios, enseñas, la palabra que sale de tu boca tiene doble poder, doble efecto, tanto espiritual como material. Entonces no va a haber corazón duro que se resista a la palabra que sale de tu boca. Vas a provocar cambios reales en las personas. Tienes autoridad de Dios. Y eso es muy importante para el crecimiento y el avance de la iglesia. Muy importante para que haya su cambio en tu familia. Muy importante para todo. Pero dejemos ya de usar la palabra como un libro, que queremos cambiar el mundo con consejos, con bosquejos, esquemas. No funciona así. La Biblia no es un libro, es espíritu y hay que usarlo como espíritu. Hagámoslo en forma correcta. Dios te ama. Atrévete, te reto, te animo, hazlo. Dios es real, Dios es poderoso. Y yo quiero escuchar un testimonio, algún momento, no sé, puedas colgar un testimonio o escribir. Quiero que glorifiques a Dios después de usar
la palabra de forma correcta. Bendiciones, que Dios te bendiga, hasta la